Y nos vamos a conversar con Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a propósito de lo que hemos vivido esta semana en el APEC y por supuesto también la inauguración del megapuerto de Chancay. Gracias por estar aquí, señor James. Buenas noches, Mónica. Muy buenas noches. A ver, empecemos con la hoja de ruta de Lima, es decir, en el tema del APEC. ¿Qué implica para el Perú? Porque se habla de la promoción de la transición de la economía formal y global. Nosotros ahí tenemos un grave problema porque tenemos un porcentaje enorme de informalidad. Es decir, ¿cómo encaja este acuerdo en relación al resto de participantes de la APEC, el Perú específicamente? A ver, lo primero que hay que decir que ha sido una gran semana para el Perú. Hemos estado en los ojos de todo el mundo. Eso nos queda claro. Han estado acá presentes las dos personas más poderosas del mundo, el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Claro que hubiese sido una mejor semana si le ganábamos a Chile en las eliminatorias, pero no se pudo. Pero en todo caso, se han firmado varios convenios con varios países. Con China, con Corea, se ha firmado el TLC con Hong Kong, con Estados Unidos, o sea, Estados Unidos ha donado varias cosas, entonces creo que ha sido muy bueno para el Perú. Y en el tema de la informalidad, claro, el 80% de la economía peruana es informal. Correcto, por eso yo decía cómo encaja la cosa, es decir, cómo encaja la proyección en el Perú para el mejoramiento de una situación que se ha discutido con las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Por supuesto, lo que se trata acá es que la informalidad en Perú tiene tres motivos, ¿no? El primero tiene que ver con la cantidad de licencias, permisos y todo lo que significa la burocracia para hacer empresa en el Perú. El otro tema tiene que ver con la parte laboral. Cada vez es muy difícil en el Perú despedir y contratar personas, entonces hay que flexibilizar más el tema laboral. Y el último tema es el tema tributario. Yeah. Hay muchos regímenes tributarios que no ayudan a que sobre todo las micro y pequeñas empresas se formalicen. Ahora, la flexibilización del caso laboral va a ser prácticamente imposible porque no hay ministro de Trabajo o ministra de Trabajo que aborde ese tema con seriedad. Es verdad, es un tema que tendrá que verlo el siguiente gobierno, ¿no? No creo que pueda verlo. Pero al final de cuentas vamos a tener que verlo tarde o temprano, porque es parte de la competitividad que hemos perdido, ¿no? Entonces, todos esos temas se han discutido en el APEC y se han puesto sobre la mesa. Hay que trabajar en el asunto para ver de alguna forma bajar ese 80% a niveles, digamos, normales en Sudamérica, que están alrededor del 50%. Pero se hablaba de referencias, por ejemplo, la semana pasada, conversaba con el canciller, con el tema que ha ocurrido, por ejemplo, en Indonesia, que tenía también un problema de informalidad y que el Perú ha puesto, digamos, atención en eso, pero queremos aterrizarlo, es decir, ¿por dónde va la cosa, no? Como te dije, hay muchos proyectos que van en ese sentido. Por ejemplo, la digitalización. Hacer empresa con la cantidad de trámites, papeleos, se pueden evitar con la digitalización y mejorar mucho ese tema. Pero no hay que olvidar los otros dos temas que te he dicho, ¿no? Que tiene que trabajarlos el Estado, que es la parte tributaria y la parte laboral. La parte laboral va a ser difícil verla, como tú lo has dicho, pero la parte tributaria sí se puede trabajar. ¿En qué sentido? Hay 4 regímenes ahora tributarios para las empresas. Eso se puede simplificar en 1 o 2 regímenes, ¿no? De tal forma que las micro y pequeñas empresas puedan, digamos, acceder a la parte formal, puedan tributar más fácil ¿cuál es la postura del gobierno en ese sentido? Porque el problema que tenemos es que tenemos un gobierno de muy poco respaldo, de muy poca eficiencia, más allá de que hayamos presentado esta semana las mejores galas. Bueno, nosotros en la Sociedad Nacional de Industria nos hemos reunido, hemos sugerido todas las cuestiones que se tienen que hacer para mejorar en el tema tributario, el tema de los regímenes ya lo están trabajando, el tema de las trabas burocráticas, de los permisos, también se está viendo a través de PCM y de Indecopi. Creo yo que se han mostrado algunos avances, pero son muy pocos, muy lentos todavía, ¿no? ¿Y se tiene alguna esperanza de que haya algún avance antes del final de este gobierno o no? Hay algunos avances, va a ser difícil porque, claro, hay tantas cosas por hacer y tan poco tiempo queda para este gobierno que esperamos que por lo menos en el tema de trabas burocráticas, el tema de facilitación, tramitología, eso se mejore, ¿no? Por lo menos en eso. Hay una tensión dentro del tema del megapuerto de Chancay que está vinculado precisamente al
un impuesto en el cual se señala el impuesto a la renta, donde el Ministerio de Economía y Finanzas dice que se debe cobrar incluso hasta 15%, ha hablado de esto, y más bien China está buscando que no se cobre y los empresarios acá también que no se cobre. Es decir, ¿cómo llegar a un entendimiento en ese sentido? Una especie de zona franca es lo que están pidiendo. No es que China esté pidiendo que no se cobre. En ningún momento hemos escuchado que China pida eso. El objetivo, flexibilidad, facilitación. El objetivo principal de esto es hacer del Perú el país más importante del Pacífico sudamericano. ¿Cómo lo logramos? Atrayendo inversiones de todo el mundo, no de China, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, para que se instalen acá. Puede ser en Chancay o en la zona que se escoja, que a nuestro entender debía ser entre el Callao y Chancay, porque está en el corredor logístico. Entonces, se instalan acá en el Perú, producimos acá en el Perú y exportamos a todo el mundo. Eso nos va a convertir no solo en un hub logístico, sino también un hub logístico e industrial, de tal forma que vamos a generar miles de puestos nuevos de trabajo, vamos a generar mucho más exportaciones y por ende más tributación. El objetivo principal no es la tributación. Sí, pero se opone el ministro de Economía. A ver, o el ministerio en su conjunto considera que eso no es lo que se debería hacer en este momento. El Ministerio de Economía durante 6 meses tenía una posición de que debería ser 15% del impuesto a la renta. Durante 6 meses, sustentándolo técnicamente, hemos discutido varias veces. Hace 2 semanas, cuando entra al Pleno este proyecto, el Ministerio de Economía va y dice, no, ahora va a ser 5%, podemos aceptar 5%. ¿En qué se basa? ¿En qué quedó todo el sustento técnico que tenía desde 6 meses? Lo bajó de 15 a 5%, ahora se aceptan 5%. ¿Por qué no pusieron 2%, 1%, 0%? Todo el sustento técnico se fue. ¿Y a qué atribuye usted eso? ¿A un tema de improvisación o atribuye a una situación diferente? A ver, el objetivo principal no es recaudación, es atraer inversiones. Es un objetivo a largo plazo. ¿Qué vamos a recaudar ahora si no hay nada? En estos momentos hay arena, no hay nada. Hay que atraerlos primero. Una vez que se instalen acá, se les irá subiendo el impuesto poco a poco. La atracción vendría, digamos, de la flexibilización que se pueda registrar desde el punto de vista de atraer la inversión, no pagando inicialmente impuestos. La idea es que al comienzo no se pague el impuesto y poco a poco se vaya subiendo progresivamente. Pero al comienzo se hablaba hasta de 5 años, ¿no? 5 años, de 0 a 5 años, 0%, de ahí se puede ir subiendo. El proyecto dice 0 a 5 años, de ahí se sube a 10%, ahí a 15%. Ahora, tenemos un problema en la recaudación muy grande también, pero ¿no? antes de entrar a eso, tenemos otro gran problema que es Manta, en Ecuador, tiene una zona franca con 0%. En el sur, Chile, en Iquique, en Arica, tienen 0%. Entonces, son competencia nuestra. Empresas pueden ir muy bien a instalarse a esos lugares y después hacer cabotaje a Chancay y exportar por Chancay. Son más competitivos. Entonces, ¿para qué vamos a perder esa competitividad con ambos países? Hay que atraerlos al Perú. Primero hay que atraerlos, una vez que están acá ya no se van a ir. Ahora, la recaudación fiscal es un gran problema. Ahora, lo que nosotros estamos todos esperando y poniendo, digamos, la atención es que esto tiene que ser un polo de desarrollo inicialmente para los que están alrededor del megapuerto, inicialmente. Sí. Ya, ¿qué beneficios le va a traer inmediatos a los chancayanos? Trabajo formal, definitivamente, miles de puestos de trabajo, pero también hay que desarrollar la ciudad, ¿no? Hay que desarrollar Chancay. Ya se están haciendo los planes para hacer una ciudad al norte del puerto, una ciudad que va a traer, digamos, educación, se van a poner... Hacer una ciudad, digamos, bajo la responsabilidad de qué o de quiénes, porque bueno, aquí si no hay responsables, claro digamos que no se llega a ejecutar nada, ¿no? Es un tema de gobierno, pero ya el Ministerio de Vivienda tiene planificado todo eso. Pero yo quiero regresar nuevamente al tema que tú mencionaste un momento sobre el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene 2 componentes. Por un lado... Tenemos un problema de déficit, ¿no? Por supuesto, está en cerca del 4%. Pero el ministro de Economía tiene que darse cuenta que el déficit fiscal tiene 2 lados, el lado de los ingresos tributarios y el lado de los egresos. Tiene que ver ambos lados. Entonces, si quiere aumentar los ingresos tributarios, tiene que hacer que ¿Es un problema del ministro o es una política del Ministerio de Economía y Finanzas? Es decir, ¿usted cree que el ministro es el que se debe mover o finalmente es una política, digamos, del Ministerio de Economía y Finanzas? Lo que necesitamos es un ministro que no solo sea un ministro recaudador,
Tenemos que tener un ministro que se dedique a crecer la economía. Que la economía no puede estar creciendo 3% porque es muy poco para el Perú. Tenemos que estar creciendo arriba de 4 o 5%. De esa forma van a recaudar más. Y por otro lado, también tiene que darse cuenta que los egresos, ¿dónde se están yendo? ¿No? Tiene que acortar un poco ahí también. Una última pregunta que no tiene que ver ni con el APEC, con el megapuerto. Y nosotros vamos a presentar una nota, una revelación de la unidad de investigación. Ya sería la tercera entrega que tiene Punto Final. Y está vinculada precisamente a un tema que se inició con una denuncia específica de la empresa Frigoinca. Frigoinca es asociada a la Sociedad Nacional de Industrias. Lo que vamos a presentar hoy es, francamente, genera no solamente indignación, sino hasta un sentimiento de cuán aberrante podría ser una decisión de esta naturaleza que vincula a niños vulnerables. ¿Qué van a hacer con Frigoinca? ¿Ustedes han sancionado a esta empresa? Le voy a explicar lo que hemos hecho. Frigoinca es socio de la Sociedad Nacional de Industrias. Luego de ver las denuncias que salieron en diversos medios de opinión. Bueno, aquí hubo dos entregas y esta va a ser la tercera. El Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Industrias se tomó la decisión de convocar al Tribunal de Honor, por estatutos. Entonces el caso está en el Tribunal de Honor. No se reunieron la semana pasada, obviamente porque la mayoría de miembros estaban en el APEC. Se van a reunir esta semana. Y se tomará una decisión. Tomarán la decisión definitivamente, ¿no? Todo lo que ha salido en prensa ya lo tienen ellos, estamos a la espera. Yo no puedo pronunciarme hasta que el Tribunal de Honor, formado por Paz, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, decida qué hacer con la empresa. Gracias, le agradezco, señor James, por estar con nosotros.